El ejército árabe sirio sigue avanzando en su guerra contra el terrorismo. Zarif y su homólogo español defienden una solución política de la crisis siria. En conmemoración del primer aniversario de la partida del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, la Embajada de Venezuela en Damasco inaugura una exposición fotográfica bajo el título Por aquí pasó Chávez. Asesinaron a un número de terroristas en las granjas de Rima, al noreste de Yabrud, así como se incautaron de un depósito que contiene cantidades de armas, ametralladoras, fusiles y numerosos morteros en las granjas de la ciudad de Adnabek. En Duma también una unidad del ejército destruyó concentraciones de terroristas en las fincas de Al-Ob y Aleya, dejando muertos y heridos entre los terroristas. Asimismo fueron destruidos focos de terroristas y un cañón de mortero en la localidad de Arbin y Al-Mleja, así como un vehículo cargado con un cañón 23 antiaéreo en la localidad de An-Nashabiyah. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Comandancia General, afirmó que la infiltración de los terroristas del Frente al-Nusra de nuevo en el campamento de refugiados palestinos Al Yarmouk al sur de Damasco constituye un intento de frustración de la iniciativa popular pacífica del campamento. El responsable informativo del Frente Anwar Raja aclaró que luego de que el Frente Popular para la Liberación de Palestina haya trabajado con todas las facciones presentes en Damasco en cooperación y coordinación con las autoridades sirias para comenzar la aplicación de la iniciativa pacífica encaminada a poner fin al sufrimiento de los vecinos del campamento mediante la introducción de la ayuda humanitaria y la evacuación de más de 3.000 enfermos, los grupos terroristas del Frente al-Nusra junto a los extremistas volvieron a infiltrarse en el campamento en la calle conocida como la calle 30 y ocuparon varios sitios en dicha zona. Raja señaló que esta actuación confirma la insistencia de seguir con la guerra contra el derecho sagrado de retorno por parte de los mismos gobiernos que desatan su guerra contra Siria, haciendo uso de sus agentes y herramientas en la región. En la provincia de Deir ez-Zor, las Fuerzas Armadas sirias destruyeron varios escondites de los grupos terroristas del Frente al-Nusra en diferentes barrios e infligieron bajas entre sus filas. Por otra parte, una banda terrorista armada atacó un gasoducto en la zona de Al-Taim, al sur de la ciudad, lo que provocó la explosión del gasoducto y paralizar la fábrica de gas en Deir ez-Zor, que produce a diario más de 3 millones de metros cúbicos de gas. En Homs, las Fuerzas Armadas sirias aniquilaron y hirieron a los terroristas integrantes de varios grupos armados terroristas en las localidades de Al-Khalidiyya, Al-Ghajar, Burjkai y Al-Haj Mas'ud. Según una fuente militar, fueron eliminados elementos de un grupo terrorista perteneciente al Frente de Al-Nusra al este de la ciudad de Ar-Rastan, además de destruir sus focos en las localidades de Talbisa, Az-Zara y Al-Hoson en el campo de Tal-Kalaj. En la ciudad de Homs, el ejército mató a numerosos terroristas, entre ellos un francotirador en el barrio de Juret al-Sheyyah, y allanó un túnel extendido entre el barrio de Bab Asba y los barrios de la ciudad vieja, utilizado por los terroristas para depositar armas y municiones. Los vecinos de la localidad de Al-Mu'addamiyya en Damasco Cambo han rechazado hoy la ayuda humanitaria internacional que Occidente intenta politizar bajo excusas humanitarias para seguir comercializando con las necesidades del pueblo sirio. Los vecinos de Mu'addamiyya afirmaron que el Estado sirio, en cooperación con la Media Luna Roja Árabe Siria, cumple al máximo su deber en el campo humanitario. Ellos manifestaron su satisfacción por el estado al que ha llegado su ciudad de reconciliación nacional, donde todos sus habitantes hicieron caso omiso a sus heridas, buscando fortalecer la unidad nacional y detener la violencia, asegurando que todos los materiales alimenticios se encuentran en abundancia en los establecimientos públicos, donde a diario entran alrededor de 7 camiones cargados de pan, verduras y frutas, además de lo que los ciudadanos introducen a su retorno a su ciudad después de terminar su trabajo en otras zonas de la capital.
El jefe de la Unión General de los Sindicatos Obreros en Siria, Mohammed Shaban Azzouz, afirmó que la política del caos que adoptó los Estados Unidos en la región con la ayuda de regímenes árabes y regionales tiene por objetivo dividir a las sociedades árabes y debilitar los ejércitos nacionales para que el ejército del ente sionista imponga su dominio en la región. Durante su reunión con la delegación del Sindicato General Egipcio de Empleados de los Servicios Sanitarios, Azzouz ha dicho que el terrorismo atacó a los trabajadores y a las instituciones industriales, aclarando que los obreros en Siria desafían a la intimidación y se mantienen firmes para garantizar una producción continua. Por su parte, el subjefe del Sindicato General Egipcio, Jamal Khamis, ha señalado que el pueblo egipcio desenmascaró el plan destructivo en la zona, que lo cumplen grupos de mercenarios y lo financian regímenes árabes y regionales. Asimismo, ha aclarado que los enemigos de Siria, Egipto, pueblo y ejército trabajan conforme a la misma agenda. Estados Unidos, que apoya a las bandas terroristas armadas en Siria y las financia desde hace 3 años hasta el momento, intenta hoy desvincularse de su rol en derramar la sangre siria a través de sus terroristas. Esto es lo que se ha percibido de las declaraciones del ministro de Seguridad Interna americano, Jim Johnson, quien ha señalado un número creciente de los yihadistas extranjeros en Siria. Johnson ha dicho ante el Comité de la Seguridad Interna en el Congreso que Siria hoy en día es el mayor campamento de entrenamiento para los yihadistas del mundo, ignorando el papel de Washington y el de otros países árabes en enviar a los terroristas y suministrarlos con armas. Las palabras de Johnson vienen tras las confesiones del director de inteligencia estadounidense James Clapper, que dijo hay más de 26.000 armados extremistas en Siria, entre ellos unos 7.000 armados extranjeros procedentes de 50 países extranjeros, incluso países europeos. El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de Al-Shura iraní, Alaeddin Broujurdi, anunció que en una reunión parlamentaria conjunta entre Irán, Siria, Irak y Líbano tendrá lugar el día 10 de marzo en Teherán. Tras una gira que lo llevó a Siria y Líbano, Broujurdi dijo en una declaración que durante su visita a Damasco se examinó el asunto de la reunión conjunta con el jefe de la Asamblea del Pueblo Sirio, Muhammad Jihad al-Laham. Asimismo, subrayó que durante su visita a la región fueron abordadas en las reuniones que sostuvo en Siria y Líbano las vías de luchar contra los grupos takfiríes. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, junto a su homólogo español, José Manuel García Margallo, han afirmado la importancia del diálogo y la lucha contra el extremismo y el terrorismo y trabajar en la dimensión humanitaria y política de la crisis en Siria. Así, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo español en Teherán, Zarif dijo: tenemos puntos de vista comunes en relación con la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la necesidad de contrarrestar este mal. Sobre el expediente nuclear iraní, Zarif afirmó que Irán mostró sus buenas intenciones con respecto a este tema y que el acuerdo nuclear iraní con el sexteto internacional perdurará si la otra parte tiene buenas intenciones. En la capital de Siria, Damasco, se ha celebrado esta mañana una actividad en conmemoración al primer aniversario de la partida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y también para demostrar las posturas y las posiciones de Chávez respecto al mundo árabe. En la Casa de Al-Assad para la Cultura y los Artes, en la capital de Siria, Damasco, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela realizó una exposición fotográfica titulada Por aquí pasó Chávez, en el aniversario del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Chávez, quien no solo era un líder político de Latinoamérica, sino también un luchador por las causas árabes y por las causas justas de la humanidad. El trabajo documental que se presenta a través de esta exposición pretende mostrar los 3 momentos históricos de las visitas del comandante a la República Árabe Siria, que tuvo como finalidad unir las fuerzas para luchar contra la hegemonía imperial,
avanzar hacia la construcción de un mundo multipolar a través de la creación de nuevos polos de poder y solidarizarse con la autodeterminación y las causas de los pueblos árabes, como la devolución de los altos del Golán al pueblo sirio. Esta exposición ha sido inaugurada por el embajador de Venezuela en Siria, Imad Saab, quien ofreció un breve resumen sobre esta exposición. La exposición fotográfica que estamos haciendo hoy tiene como objetivo recordar a Chávez en sus visitas a este país, a Siria. Es un homenaje a un año de su sensible fallecimiento y la importancia que representa en este tipo de actividades es, entre otras, es llevar a la memoria de los venezolanos, llevar a la memoria en este caso de los sirios, lo que fue la vida y la memoria del comandante Hugo Chávez. A esta actividad asistieron varios ministros del gobierno sirio, encabezados por la ministra de la Cultura siria, Lubna Mshawa, quien expresó las profundas relaciones entre los pueblos de los países Siria y Venezuela. A su vez, el embajador de Cuba, Fernando Pérez Maza, habló de la importancia de la solidaridad entre los pueblos libres del mundo. Mira, yo creo que es un homenaje muy importante y es un homenaje que reitera la relación intrínseca, histórica que hay, no solamente entre los pueblos latinoamericanos, sino entre los pueblos latinoamericanos y los pueblos árabes, en particular el pueblo sirio. No es casualidad que exista en Venezuela, incluso en Cuba, una importante comunidad árabe. Esta exposición forma una parte de las actividades llevadas a cabo por la Embajada de Venezuela en Damasco, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del gran líder Hugo Chávez. Por aquí pasó Chávez. Así ha sido el título de la exposición fotográfica que se ha celebrado esta mañana en este edificio llamado la Casa de Al-Assad para la Cultura y los Artes, en el aniversario del fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Para la televisión árabe siria, Bilal Mulem, Damasco. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El ejército árabe sirio sigue avanzando en su guerra contra el terrorismo. Zarif y su homólogo español defienden una solución política de la crisis siria. En conmemoración del primer aniversario de la partida del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, la Embajada de Venezuela en Damasco inaugura una exposición fotográfica bajo el título Por aquí pasó Chávez. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.